Hola, bienvenidos a este Facebook Live. Estoy muy emocionada de estar representando la Universidad de Arquitectura Social. Soy Miguelina Tiles, moderadora de la UAS, y en esta oportunidad voy a compartir una pequeña enseñanza. Nosotros hemos estado compartiendo hace unas semanas acerca de lo que son los obstáculos. Mixi estuvo compartiendo acerca de lo que es el miedo, pero cómo hacerlo con todo y miedo. Y la semana pasada nuestro director, Kejan, junto a Denise, una de nuestras moderadoras, tuvieron una entrevista y fue bastante interesante porque ella le estuvo preguntando a él acerca de los diferentes obstáculos que él ha tenido que enfrentar y específicamente con relación a este proyecto de la Universidad de Arquitectura Social. Entonces para mí fue bastante satisfactorio saber que él y Candy también, su esposa, pudieron sobreponerse a los obstáculos para que hoy día nosotros pudiéramos tener la oportunidad de hacer lo que estamos haciendo a través de la Universidad de Arquitectura Social, porque asumieron la actitud adecuada frente a los diferentes retos, frente a los diferentes obstáculos que se nos pueden presentar. Y gracias a eso tenemos este espacio, tenemos la universidad virtual, que podemos discipular las naciones, tenemos estos espacios en los cuales podemos estar aquí compartiendo enseñanza. Es nuestro corazón poder dar de lo que Dios nos ha dado. Entonces, hemos decidido titular esta enseñanza Nuestra actitud frente al obstáculo. Y yo pienso que esto es un tema bastante interesante, porque les aseguro que todos, absolutamente todos, hemos atravesado diferentes tipos de obstáculos, diferentes retos. Es algo de la vida, es algo del ser humano, porque a través de los obstáculos, a través de los retos, nosotros podemos crecer. A través de los retos, nosotros nos damos cuenta incluso del potencial que muchas veces tenemos dentro, que está silente ahí dentro de nosotros, y hasta que no nos vemos en esa necesidad de exponer ese potencial, es que nos damos cuenta, no sé cómo lo hice, pero lo logré. Y una vez sobrepasamos esos obstáculos, experimentamos también satisfacción. Así que yo voy a estar compartiendo acerca de esto, y es interesante porque si tuviéramos en una audiencia de manera presencial y yo les hiciera esta pregunta: ¿quiénes de ustedes en este 2020 ha atravesado algún tipo de reto? ¿Ha atravesado algún tipo de obstáculo? Les aseguro que todos estaríamos. Yo soy la primera que voy a estar así. Yo, claro que sí, este 2020. A pesar que de alguna manera Dios había dicho que esto era un año en donde nosotros íbamos a enfrentar muchos retos, yo les aseguro, por lo menos en mi caso, yo no me imaginé estar viendo cosas que hemos estado viendo. Entonces, esto es un año 2020 muy significativo, muy gráfico, diría yo, para nosotros saber lo que es enfrentar los obstáculos. Entonces, cuando hablamos de actitud, cuando hablamos de actitud, ¿a qué nos referimos? La actitud quiere decir, es nuestra respuesta ante las situaciones. Es la actitud, cómo yo decido responder ante esas circunstancias que no controlo. Nosotros vivimos vidas y lo recomendable es vivir vidas planificadas. Eso está muy bien, y nosotros planificamos hasta un punto. Pero ¿qué pasa cuando nosotros atravesamos esas cosas que decimos, tengo un plan, como justo ha pasado, y de repente comenzaron los obstáculos, de repente no estaba planificando esto? Inclusive nosotros podemos tener una meta y nosotros podemos prepararnos para esa meta. Y lo digo porque, en cierto modo, imagínense que nosotros vamos a prepararnos y vamos a correr en un maratón. Ese es el reto, correr en el maratón, ¿verdad? Llegar a la meta. Pero nosotros tenemos un tiempo para prepararnos. Y en cierto modo hemos desarrollado una resistencia si llega cuando llegue ese día del maratón. Pero ¿qué pasa cuando vamos en el medio del trayecto de nuestras vidas y surgen esos imprevistos? ¿Cuál es nuestra actitud?
¿De qué manera yo respondo ante esas circunstancias que definitivamente yo no tengo el control? Y quiero comentarles que la actitud va muy de la mano con nuestra forma de pensar. Como nosotros vemos, como nosotros filtramos, como el lente con el que nosotros observamos las situaciones. Yo me convierto en lo que pienso. Entonces nuestra actitud va muy alineada a nuestra forma de pensar. Y por eso en el día de hoy he querido compartir con ustedes lo que es la actitud frente a los retos. ¿Cuál sería la actitud frente a los obstáculos? ¿Cuál sería la actitud que yo debo de tener? Y más teniendo a Dios de nuestro lado, que nos ha equipado, que nos prepara, que nos dice, no les sobrevendrá prueba que ustedes no estén en la capacidad de sobrepasar. Entonces yo quise traer 4 aspectos, diría yo, pudiéramos decir 4 virtudes, pudieran haber más, pero quise enfocarme en esas 4 virtudes que nosotros podemos desarrollar en la forma en que nosotros reaccionamos. Por ejemplo, está lo que es la actitud de optimismo, que es una actitud positiva. ¿Y qué quiere decir esto? No estoy hablando de un positivismo que niega una realidad. No, voy a ser positiva, esto no está sucediendo, no. Yo estoy hablando de optimismo. Yo estoy hablando de que a pesar de que yo estoy consciente de la situación que yo tengo al frente, y eso está bien, estar consciente, yo sé que al final de habrá una salida. Yo sé que al final del camino habrá una luz. Eso es lo que es la actitud de optimismo, una actitud positiva frente a los obstáculos. Entonces, dentro de ese optimismo, dentro de esa actitud positiva, hay virtudes que se desarrollan en el trayecto cuando nosotros estamos enfrentando obstáculos. Y una de ellas es la perseverancia. Por eso digo que es una virtud. Porque son cosas que vamos aprendiendo, pero son equipamientos que Dios nos ha dado la oportunidad de desarrollarlo. Y lo vamos a desarrollar en la medida que asumimos esos retos y en la medida que vemos esos obstáculos como oportunidades. Entonces, ¿qué es la perseverancia? La perseverancia es la firmeza y constancia en la manera de ser y obrar. Firmeza y constancia. Cuando yo persevero, ¿qué yo estoy haciendo? Frente a un obstáculo, llegó la situación y yo quiero que ahí donde tú estés, tú comienzas a tener a poderlo visualizar. Y si tú estás enfrentando algún tipo de reto, algún tipo de obstáculo ahora mismo, que tú puedas comenzar a hacer esa autoevaluación. La perseverancia, ¿qué conlleva la perseverancia? Es una firmeza y constancia de mantenerse. Esto me está pasando, pero yo prosigo a la meta. Yo persevero, yo continúo. Y nosotros tenemos un sinnúmero de ejemplos en la Biblia de personas que perseveraron. Nuestro gran ejemplo es Jesús. Pero todos esos personajes duraríamos horas aquí hablando de las características de cada uno de estos personajes cuando se vieron frente a un obstáculo. Y no quiere decir que nuestra reacción inmediata no vaya a ser de una vez, bueno, ay, qué alegre estoy por ese obstáculo. No, puede que nos tome tiempo. Lo importante es saber reaccionar. ¿Cómo voy a reaccionar? Y esa primera virtud es la perseverancia. Dice la Biblia, y lo voy a parafrasear, pero le animo a que si puede apuntar, donde quiera que estés, puedas apuntar. Lucas 18, del 1 al 8, y cuando tengas tiempo te invito en tu casa a leerlo. Esto está en el contexto de lo que es la perseverancia en la oración. Y no estamos hablando precisamente de la oración, mas sin embargo sí estamos hablando de lo que es la perseverancia. Y es la parábola de la viuda y del juez insensato. Y esa viuda iba, y si podemos utilizar la imaginación, vamos a ver ese escenario de esa viuda yendo donde ese juez insensato todos los días.
todos los días. ¿Usted cree que a lo mejor esa viuda no tuvo obstáculos? No tuvo desánimo. Un día, a lo mejor no lo dice la Biblia, pero vamos a imaginarnos. Pero ¿qué ella hizo? Ella perseveró. Ella insistió. Y la palabra perseverancia va muy de la mano con lo que es insistir y persistir. Yo digo que son primo hermanos, son hermanos, son familias. Y no me refiero a insistir en manera de cuando tenemos un capricho y te dio con algo, no. En el contexto de lo que es perseverar a pesar de las circunstancias. Esa viuda insistió para que ese juez le hiciera justicia. ¿Y qué tuvo que hacer el juez? Para quitarse esa viuda de encima, el juez dijo y le favoreció con lo que ella estaba pidiendo, que se le hiciera justicia. Hay una parte que dice, no sea que viniendo de contigo, dijo el juez, no sea que viniendo de continuo. O sea, el juez estaba consciente que esa viuda estaba ahí día tras día. Eso es un ejemplo de perseverancia. Como primer aspecto, como primera virtud de la actitud que debemos tener frente a los obstáculos. ¿Cuál otra virtud podemos conversar acerca de la valentía? Cuando nosotros tenemos obstáculos, sean diferentes tipos de obstáculos, obstáculos grandes, sabemos que cada quien está enfrentando o ha enfrentado o enfrenta o enfrentará diferentes tipos de obstáculos, pero para cada uno de ellos, aún el mínimo, si no tenemos la actitud correcta, aún el mínimo se puede constituir en algo tan grande que nos haga abortar el plan, aún en eso mínimo. Entonces, en todos estos obstáculos, en todos estos retos, nosotros debemos de desarrollar esas virtudes para tener esa actitud y alinear en nuestros pensamientos cómo yo debo de reaccionar. Ok, esto no estaba en los planes. Hay una reacción inmediata, puede haber una reacción inmediata de molestia, de angustia, de preocupación. Todo eso lo entendemos porque somos seres humanos. El asunto aquí está, y la exhortación de esta enseñanza es no quedarnos ahí. Entonces, la valentía, ¿qué es la valentía? La valentía es la determinación para enfrentarse a situaciones arriesgadas o difíciles. Eso es valentía. El temor puede llegar, como comentaba Mixi, el temor llega, pero lo hago con todo y temor. Eso es una actitud de valentía. Y también podemos referirnos a la Biblia con muchos ejemplos de lo que fueron personas que no se quedaron en la zona de frustración, que no se quedaron en la zona oscura, que no se quedaron en la zona de pesimismo, no lo voy a lograr. Decidieron, tengo esta montaña frente a mí, tengo ese obstáculo frente a mí, pero a pesar de, yo voy a actuar con valentía. Tenemos el ejemplo de Josué, en el libro de Josué. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Se lo decía varias veces. Porque Dios es tan bueno que Dios nos prepara de antemano. Dios nos da esa palabra que va a ser ¿cómo puedo decir? Esa fortaleza para cuando lleguen esos momentos, nosotros saber, bueno, ya Dios nos advirtió, ya Dios nos dijo. Dios le estaba diciendo a Josué, esfuérzate y sé. Dígalo usted mismo ahí donde está. Lo puede poner ahí en los comentarios. Esfuérzate y sé valiente. Y también te animo que con lo que te estés identificando, a través que desarrollamos este mensaje, lo puedas escribir ahí en los comentarios. Y también te animo a que puedas compartir este mensaje, porque no sabemos a las personas que podemos tocar con este mensaje. No sabemos si tú conoces a alguien incluso que está pasando por una situación difícil. A lo mejor no eres tú precisamente, a lo mejor es un familiar, a lo mejor es un amigo, a lo mejor es un amigo de un amigo que te ha comentado. Tú puedes compartir este mensaje y puedes poner en tu comentario la impresión que estás recibiendo cuando escuchas este mensaje, y las demás personas que vean esta grabación más adelante pueden leer y pueden ver esos comentarios. Retomando hacia lo que hablaba de la valentía, Dios le dijo a Josué varias veces, esfuérzate y sé valiente. Dios ya
le había dado la victoria a Josué. Dios le había dado la victoria a Josué, pero Josué tuvo que pelear, porque Dios le prometió, le entregó la tierra prometida, pero esa tierra prometida tenía personas allí, tenía enemigos allí, y Dios le dijo, yo te aseguro y te garantizo la victoria, pero pelea con valentía. Y así lo hizo Josué. Y te aseguro que Josué sí tuvo esos momentos difíciles. Porque tenemos los momentos difíciles. No vamos a pretender, y por eso cuando inicié decía, no es un positivismo que niega, no, esto no está pasando, y yo voy a decir cosas positivas porque esto no está pasando, no. Es ver la realidad, pero ver por encima de esa realidad. Nosotros podemos tener muchas realidades. Cada quien vive diferentes circunstancias. Vamos a decir, bueno, Miguelina, es que esa no es tu realidad. Pero sobre cada una de esas realidades hay una gran verdad. Y es que Dios está con nosotros. No es necesario que nosotros lo estemos empujando nosotros solos, si Dios nos ha dicho. Y eso es una verdad. Ante cualquier realidad, por más dura que sea, hay una verdad que Dios estableció en la cual dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo no te he dejado en esta circunstancia, en esta situación que se ha presentado. Como otra virtud hemos hablado de la perseverancia, hemos hablado de la valentía. ¿Qué otra virtud yo pensé o aspecto, digamos, es el enfoque? ¿Por qué el enfoque? Porque cuando yo conozco mi asignación, cuando yo estoy enfocado hacia donde yo quiero llegar, aún lleguen los obstáculos, yo sé hacia dónde yo quiero llegar. Yo sé cuál es la meta. Yo conozco cuál es la asignación. Por ejemplo, cuando el doctor Keishan compartía acerca de la Universidad de Arquitectura Social, diferentes retos que tuvo que asumir, diferentes obstáculos, pero él sabía cuál era la asignación. Y a pesar de que vinieron esos obstáculos, ellos, los directores, se mantuvieron enfocados. Y eso fue una actitud que mantuvieron para vencer esos obstáculos. ¿Y qué quiere decir eso? Imagínense que usted está en una carretera, que usted tiene un destino a donde va a llegar, y de repente vino una lluvia, o de repente vino un obstáculo, una piedra grande que no se supone que iba a estar ahí, de esas cosas que nos tomó desapercibido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la actitud? Puede haber una reacción inmediata, pero yo no estaba calculando esto, ¿qué vamos a hacer? Nos va a tomar más tiempo que esto, pero ¿cuál es la reacción? ¿Cuál es la actitud ante esa situación? Pudiera ser el evaluar la estrategia. Muchas veces no es que abortemos el plan, muchas veces es que nosotros evaluemos. Por eso es que tenemos que tener una actitud de ver con el lente adecuado, de ver, bueno, a lo mejor esto es porque tengo que utilizar otra vía para llegar. Vas a llegar al mismo lugar, pero es probable que tengas que evaluar la estrategia que estás utilizando para llegar a ese lugar. Entonces, por eso es importante el enfoque. Jesús se mantuvo enfocado. ¿Y cuántos retos no tuvo que enfrentar Jesús? Pero él sabía y conocía cuál era su asignación. Entonces, cuando conocemos nuestra asignación, cuando nos mantenemos enfocados en esa asignación, entonces vienen los obstáculos, reaccionamos de manera inmediata en nuestra naturaleza, nos frustramos. A veces nos toma tiempo ver cómo nos vamos a reinventar, pero seguimos y continuamos. Buscamos una solución, porque déjenme decirle algo. Sobre los factores externos, nosotros no tenemos el control. Como yo le decía también al principio, nosotros tratamos de vivir vidas planificadas. Y eso está bien, una vida de orden, una vida de disciplina. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que aún estamos planificándolas? Como este año 2020, ¿cuántas cosas no tuvieron que ser pospuestas? ¿Cuántas cosas no tuvieron que ser canceladas? ¿Qué hacemos con eso que nosotros no tenemos el control? Pero les digo algo,
No tenemos el control de esas situaciones, de esas circunstancias externas, pero sí tenemos el dominio propio, tenemos control sobre nosotros mismos. Fíjese que Dios nos creó con una característica tan especial que nosotros ni siquiera podemos ejercer, no estamos llamados a controlar a las demás personas. No estamos llamados a hacer, a ejercer ese control fuerte sobre las personas, porque eso no fue la esencia que Dios colocó en nosotros. Dios colocó su esencia en nosotros para nosotros controlarnos a nosotros mismos. Entonces las reacciones yo las controlo. Yo no controlo la situación externa, pero mi reacción es lo que aporta a la solución en ese momento de la mano de Dios. Porque Dios es un Dios bueno. Porque Dios es un Dios que no va a permitir circunstancias en nuestra vida que nosotros no estemos capacitados. Y no quiere decir con eso que todo cuanto nos acontece viene de parte de Dios, no. Ahora bien, también esto es un punto interesante de nosotros evaluar qué estamos haciendo que no está produciendo un efecto. También eso puede ser un cambio de estrategia, porque no debemos de estar reincidiendo y vamos con el mismo obstáculo, con lo mismo, entonces también hay y uno dice, bueno, pero a lo mejor yo tengo que cambiar la estrategia. Déjame intentarlo, porque si estás haciendo lo mismo y no obtienes resultado, entonces a lo mejor tienes que cambiar de estrategia. Vamos al siguiente y último punto dentro de esta parte. Pudieran haber más, como le decía, pero yo lo enfoqué en estas cuatro virtudes para no hacerlo tan extenso. Estamos hablando de la gratitud. ¿Y por qué la gratitud? La actitud de gratitud es algo que no debemos de dejar en ningún lugar, bajo ninguna circunstancia. Nuestra vida, la gratitud es un estilo de vida. ¿Y por qué la gratitud? Porque la gratitud te lleva a honrar la asignación. Cuando tú te sientes agradecido con todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que has logrado a través de ti, acerca de esos obstáculos que has podido vencer, de esos retos, y ahí donde estás, comienza a hacer memoria de esas cosas, que para eso es la referencia de nuestro pasado, como he compartido en otros medios, en otras plataformas. Cuando miramos el pasado, lo vemos como una orientación de gratitud de todo lo que Dios ha logrado, de todo lo que hemos logrado en Dios, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de todas las cosas que nosotros miramos hacia atrás y decimos, Dios, sin ti no lo hubiese logrado. No sé de dónde vino esa fortaleza, no sé de dónde vino, pero gracias a ti yo estoy aquí. Entonces la gratitud es otra virtud que nosotros tenemos que tener muy pendiente cuando nosotros enfrentamos obstáculos. Por ejemplo, en el libro de Mateo 14, 13, 21, estamos hablando de la multiplicación de los peces y los panes. Se dio una situación ahí. Pudiéramos decir un reto, un obstáculo, porque había mucha gente y los discípulos decían, bueno, pero es que tenemos muy poco, aquí tenemos una situación. O sea, aquí hay mucha gente y nosotros vieron la limitación. Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dio gracias y se produjo el milagro. Entonces yo te exhorto y yo les animo a que evalúen cada uno de estos aspectos. La perseverancia. Trabajemos en la perseverancia, no importa. Vamos a lograrlo. En Dios vamos a lograrlo. Yo te aseguro que sí, tienes retos y quizás ahora mismo, con todo esto que está sucediendo, hay retos por delante. Si yo te pregunto, ¿qué obstáculos estás enfrentando ahora mismo? ¿Cuáles son esos obstáculos? Un obstáculo es el miedo, el temor. Y el miedo siempre va a tocar a la puerta. Eso no lo vamos a controlar. Pero lo hacemos con todo y miedo. ¿Qué estamos mirando? Estamos mirando nuestras limitaciones ante los obstáculos. Yo no lo voy a poder lograr en esta oportunidad. Ya me doy por vencido. Ya voy a tirar la toalla. Si tú te sientes identificada con esto, no es el tiempo de tirar la toalla. Es el tiempo de
saltar ese muro. Es el tiempo de perseverar. Es el tiempo de ser valientes. Es el tiempo de continuar enfocados. No mire cómo lo soluciona otro. Pídele a Dios las estrategias para este tiempo. Porque lo que le funciona a otro, y pudiéramos decir, ponte tú que sea en las mismas circunstancias, que otra persona esté pasando quizás lo mismo que tú. Pero a lo mejor lo que le funciona a esa persona, la estrategia que Dios está utilizando con esa persona, no es la misma estrategia que va a utilizar contigo. Mantén el enfoque y mantén la actitud de gratitud. ¿Qué otros obstáculos, qué situaciones estás pasando? ¿Estás atravesando retos financieros producto de todo lo que ha sucedido? ¿Te encuentras desempleada, desempleado? ¿Te encuentras con escasez en tu casa? ¿Cuál es la actitud que vamos a asumir ante esto? Son preguntas que estoy haciendo intencionalmente para que tú comiences a responder sobre esas preguntas. Para que por lo menos comiences, si no tienes la respuesta ahora mismo, a analizar cuál es la actitud que yo estoy asumiendo frente a esto. Tengo una realidad, hay una realidad financiera, pero ¿qué actitud yo asumo frente a este obstáculo? ¿Me voy al lado oscuro? ¿O quizás esto es un empuje para eso que tú quieres emprender hace tiempo y que no te has atrevido a hacerlo por temor? O quizás ideas que comienzan a venir en este preciso momento para darte lo que Dios quiere darte hace tiempo. Y si no se hubiese generado esta situación, a lo mejor seguimos cómodos como lo estábamos haciendo. Y estas situaciones nos empujan. Entonces, ¿cómo yo estoy reaccionando? ¿Estoy tratando de ver la manera de cómo me puedo reinventar, de buscar nuevas estrategias? ¿O me estoy quedando en esa zona oscura? ¿Estás enfrentando alguna enfermedad? ¿Estás enfermo? ¿Estás enferma? ¿Tienes un pariente cercano, un familiar muy cercano, enfermo, enferma? ¿Y te encuentras con un diagnóstico fatal? ¿Con un diagnóstico donde los médicos, cómo estás enfrentando esta situación? ¿Estás activando tu fe sabiendo que Dios es un Dios de milagro? ¿Qué Dios quiere conseguir con esta situación? ¿Qué Dios quiere trabajar en mi vida con esta situación? ¿Con qué lente yo voy a ver la situación? ¿Me pongo el lente optimista o me pongo el lente pesimista? Esto es el final y ya, y te tiras a morir por el dolor, por la desesperanza, por todas esas angustias. ¿Con qué estás enfrentando? ¿Es esta una oportunidad para yo trabajar áreas en mi vida para desarrollar mayor fe, para desarrollar dependencia, para seguir fortaleciéndome en Dios? Los retos y los obstáculos se constituyen en un excelente ejercicio para nosotros ser fortalecidos. Y cuando viene el siguiente obstáculo, vamos a decir el siguiente nivel, nos sentimos más fortalecidos, como cuando uno va a un gimnasio, que uno está haciendo pesa y uno comienza con un peso y a medida que uno va ejercitándose, en esa medida uno va ganando esa resistencia. Así son los obstáculos. Cuando nosotros los vemos con el lente adecuado y nos podemos sobreponer a esos obstáculos para sobrepasarlo. ¿Algún caos familiar? Yo te estoy citando, pueden haber muchas situaciones que yo no mencione aquí, pero la exhortación es esa. ¿En dónde te encuentras? ¿Cuál es la actitud que estás asumiendo frente a todos estos retos? ¿Estás perseverando? ¿Estás siendo valiente? ¿Te estás manteniendo enfocado? ¿Estás manteniendo una actitud de gratitud? Y lo último que quiero compartir con ustedes para concluir con este tema es hacerle como si fuera paralelo de las diferentes formas en que podemos ver los obstáculos. Básicamente lo que estaba compartiendo. ¿Vemos oportunidad o vemos crisis? ¿Vemos crecimiento o vemos estancamiento? Hay dos lentes ahí. ¿En cuál te vas identificando? ¿Vemos victoria
o vemos derrota? ¿Vemos invención de poder reinventarnos? ¿O estamos del lado de la excusa? Y déjenme decirle que la excusa es un enemigo del avance. Quedarnos en la zona de víctima, en esa zona que justifica, en esa zona que dice, bueno, Miguelina, es que tú no has pasado lo que yo he pasado, tú no estás en mi lugar. ¿En dónde nos quedamos? ¿Con qué lente estamos viendo? ¿Me detengo o prosigo? Quiero decirte que no estás solo, que no estás sola en esto. Dios está empujando contigo. Él quiere que puedas despejarte de toda esa carga, de toda esa situación que sí, lo puedo percibir muy puntualmente, personas que están bastante cargadas con situaciones que no saben qué van a hacer. Yo te animo a que tú medites en la actitud que debes de asumir, pero recuerda que no estás solo. Dios es un Padre bueno que nos ha capacitado para nosotros enfrentar esos obstáculos. Entonces, ahí donde estás, yo te invito a que respires profundo, respira profundo así, y comienza a soltar. Deja que el Espíritu Santo comience a ministrar a tu vida. Deja que el Espíritu Santo comience a equiparte con todas esas cosas que nosotros tenemos, pero que a lo mejor no hacemos el ejercicio. ¿Veo el problema o busco la solución al problema? ¿Dimensiono el problema frente a Dios o le digo al problema cuán grande es mi Dios? Y quiero leerte estos versos bíblicos que cuando estaba preparando esta breve reflexión, pues llegaron a mi mente. Y dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted busca eso en varias traducciones, puede encontrar la palabra potencia y todo eso. Dios te fortalece en este tiempo. Dios renueva tus fuerzas en este tiempo. Dios es bueno y quiere hacerlo. Dios quiere liberarte de tanta carga. Pero hay algo que nosotros tenemos la responsabilidad de responder. Como le dijo a José, esfuérzate y sé valiente. Pero Josué peleó. Josué enfrentó la batalla, pero con la victoria garantizada. Hay una victoria garantizada para tu vida. Y este verso bíblico que está en Jeremías 29:11, que dice así, y puedes anotarlo, puedes también ponerlo en los comentarios. Te invito a que lo veas, a que lo vuelvas a meditar en la casa, a que lo imprimas, a que lo pongas en donde sea, que te desenvuelvas en tu oficina, en la casa, donde sea, donde tú siempre vayas a ver estas palabras, para que cuando veas el obstáculo, para que cuando veas el reto, tú puedas recordar que no estás sola y que no estás solo en esto. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz. Recibe paz donde quiera que estés y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahí donde estás, yo oro para que la paz que sobrepasa todo entendimiento toque tu vida. Estamos aquí y hemos enfrentado retos. Quiero concluir con este breve testimonio. Yo soy de la República Dominicana y resido en Texas, en Estados Unidos. Recibimos una asignación de parte de Dios de que teníamos que emigrar, dejar todo atrás y venir hacia acá. Y créanme que cuando yo estaba preparando este tema, yo le preguntaba a Dios, ¿qué nos hizo a nosotros continuar a pesar de los obstáculos? Nosotros tuvimos muchos obstáculos que fácilmente hubiésemos abortado la asignación, hubiésemos abortado el plan.
Y por eso desarrollé estas virtudes, porque fueron cosas que nosotros, mi esposo y yo, tuvimos que poner en práctica. Trasladarse de una nación a otra con familia. Tuvimos que tomar decisiones, pero perseveramos. Perseveramos en la asignación. Fuimos valientes para tomar decisiones, que no fue fácil, que nos pasó por la cabeza. Bueno, será, no será, sí, todo eso nos sucedió. Que mantuvimos sí el enfoque, porque habíamos recibido esa asignación, sí. Y que mantuvimos una actitud de gratitud, creo que sí, por eso siempre lo recuerdo. Así que espero que esta palabra, esta breve enseñanza haya impactado tu vida, y te invito a que por favor puedas compartir esta grabación, pueda compartir con más personas que tú sabes que quizás están enfrentando diferentes retos. Así que Dios te bendiga y hacia adelante. Espero que haya sido de mucha ayuda esta breve reflexión, esta breve enseñanza. Muchas gracias.